nosotros somos Tech Racing Aerodesign y esta es nuestra presentación técnica para Aerodesign MX 2026. Nuestro proyecto nace de un análisis de causa raíz de nuestro modelo anterior, el TR25, el cual compitió en SAE Aerodesign 2025. Este modelo presentó algunas fallas durante la competencia, principalmente el sobrepeso, un CG atrasado, lo que implicaba el uso del lastre, una falla en la rotación de la dirección del 3D de nariz y una penalización por sobrepasar los 1000 watts durante la competencia. El TR26 busca cubrir estas fallas y el modo en el cual atacamos cada uno de estos problemas lo presentaremos más adelante. Los objetivos de la misión es tener un MTOW de 11 kilogramos, una carga útil de 6 kilogramos, una carrera de despegue menor a 60 metros y cumplir con todo el reglamento establecido por Aerodesign MX 2026. Aquí presentamos nuestra metodología y cronograma. Nuestro proyecto se dividió en 6 principales fases, iniciando con la conceptualización, el diseño preliminar, diseño detallado, documentación y pre-manufactura, la fase de manufactura y por último la fase de la competencia. Nuestro equipo se compone de 4 principales coordinadores. Estamos divididos entre líder de proyecto, coordinador de aerodinámica, coordinador de estructuras y coordinador de aviónica. Aquí se presenta la matriz de responsabilidades donde se detallan las principales actividades realizadas durante el proyecto y quién fue responsable, quién la supervisó, quién asistió en dicha actividad y los otros miembros que estuvieron informados de tales actividades. Esta es la gestión presupuestal y en esta gráfica se detalla cuáles fueron los principales porcentajes en los que se distribuyó el uso de estos recursos. Bueno, para comenzar nuestro diseño, lo que hicimos primero es mediante nuestro motor seleccionar una propela de que contábamos del equipo. Esta la probamos en pruebas de banco y obtuvimos la definición de nuestros parámetros para conocer nuestro empuje y velocidades ideales. Siguiendo esto, utilizamos esta metodología. Primero, comenzando con la configuración ala. Escogimos una ala alta ya que nos provee de estabilidad, además de integración con fuselaje, a comparación de las otras posibilidades. De igual forma, utilizamos un perfil alar CH10 gracias a que nos da una sustentación y eficiencia a bajas velocidades, ya también lo pudimos ver en la temporada pasada. Así obtuvimos estas medidas que nos podemos observar con la ayuda de XFR5. Obtuvimos una ala rectangular ya que es de fase de manufactura, bajo costo y nos permite repetirlo varias veces. Siguiendo con el empenaje, obtuvimos un AK0012 simétrico, ya que es de buen espesor y predecible. Eso nos ayuda en la manufactura y además obtuvimos una configuración de empenaje de doble deriva, ya que nos permite cumplir con la restricción de altura y mayor redundancia direccional, obteniendo estas medidas observadas en la pantalla. De igual forma, las superficies de control utilizamos la referencia libro de Sodrey y obtuvimos estas medidas. Para el diseño detallado utilizamos o quisimos observar si lo que realmente estábamos haciendo nos iba a dar el levantamiento que requeríamos y esto lo comprobamos mediante una simulación en ANSYS. De igual forma, quisimos observar los requisitos de estabilidad de nuestro avión y cumplimos los requisitos observados en pantalla, pudiendo así comprobar que nuestro avión va a volar eficientemente. De igual forma, podemos observar la estabilidad de nuestro avión que tiene modos longitudinales de bajos periodos y fidget. Estos son rápidos y bien amortiguados en caso de short period y esto lo podemos controlar inmediatamente y esto es estable. De igual forma, los fidget son lentos pero poco amortiguados, igual forma controlables. Los modos laterales en roll es amortiguado, se recupera. El dodge es una oscilación subamortiguada, de igual forma es controlable. El spiral es muy lento, es muy casi neutro, pero sin embargo es muy controlable.
podemos observar que la carrera de despegue nos permite levantar 7.75 kilogramos sin recibir alguna penalización. De forma la envolvente de vuelo utilizando las normas requeridas por las normas requeridas. Bueno, en cuanto a la selección y caracterización de materiales, aquí pueden ver en pantalla los principales materiales que utilizamos. Una vez definidos los materiales por una investigación inicial, hicimos una caracterización de materiales aplicando pruebas estandarizadas para cada uno de ellos. Obtuvimos los resultados que se muestran en pantalla, tanto para módulo elástico, flexión y límite elástico. Los materiales fueron PETG para impresiones en 3D, pino sólido para largueros y triplay de pino para fuselaje y bahía de carga. Aquí pueden ver algunas imágenes de la caracterización de materiales en nuestro laboratorio. Y en cuanto a la estructura LAR, pueden ver aquí en pantalla el CAD de la estructura LAR, su respectivo análisis FEA, obteniendo un factor mayor a 2.5 y también un ensamble de cómo es el mecanismo el cual sujeta cada semiala al fuselaje. Para el empenaje hicimos una primera iteración, la cual resultó en un factor de seguridad menor a 1.5 y posteriormente corregimos este diseño, obteniendo un factor de seguridad mayor a 1.5 con una deformación máxima de 4 centímetros. El fuselaje es una estructura conformada por paredes de triplay de pino unidas mediante finger joints. Aquí pueden ver la configuración del fuselaje, su respectiva simulación FEA y obtuvimos un análisis mayor a 1.5 en cuanto a factor de seguridad. Aquí podemos observar la bahía de carga, la cual aloja la carga útil dentro. Pueden ver sus dimensiones y es importante resaltar que tiene una densidad menor a la establecida por el reglamento. Los trenes de aterrizaje fueron uno de los principales problemas que tuvimos en la competencia anterior. Para esto decidimos utilizar trenes comerciales en esta nueva competencia y realizamos validación experimental con cada una de las piezas comerciales. Los sometimos a diferentes cargas dependiendo de cuál sería su funcionamiento en el modelo. Y aquí pueden ver las deformaciones que obtuvimos. Ninguna fue significativa ni permanente, por lo que se valida el uso de estas piezas comerciales. Aquí pueden observar el layout de los componentes eléctricos, también una tabla de los diferentes componentes que utilizaremos. Es importante mencionar que estamos previendo utilizar una batería de 4 celdas tipo LiPo de 5.5 amperes hora, lo cual nos da un uso de energía de aproximadamente 6 minutos, lo cual es suficiente para completar las rondas de vuelo de un día, ya que contamos con 2 de estas baterías. En cuanto a la manufactura, aquí pueden encontrar nuestro plan de manufactura. Este es el avance actual que tenemos. Está pendiente por recubrir las superficies y realizar las pruebas prevuelo en tierra para nuestro modelo. En cuanto a conclusiones, el TR-26 es una aeronave que busca reducir los principales problemas del TR-25 presentados en la competencia anterior. Estamos reduciendo nuestro peso vacío final en un 35%, resultando un peso final de 5 kilos con una carga útil de 6 kilogramos, lo cual nos resulta en una eficiencia estructural mayor a 1. La potencia validada por pruebas de stand es de 780 watts, lo cual también resuelve uno de los problemas anteriores del TR-25 y nuestra envergadura total es de 2.4 metros. Para finalizar, me gustaría agradecer a IMATE Composites, Numeralical y el ingeniero David Amaya, quienes hacen posible este proyecto, así como a todos los integrantes del equipo. Muchas gracias. Ok, tuvieron un tiempo de 9 minutos 30 segundos, así que estamos dentro de, no hay penalización. Nada, ¿me pueden confirmar los demás jueces? Confirmo. 29. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas.
donde pues, los jueces nos gustaría aclarar algunas cuestiones de su presentación y su reporte y su proyecto en general. Bueno, cedo la palabra a Laura Mejía, por favor, si nos puedes Sí, ayudar. sí, gracias, Rafa. Hola chicos, buenas tardes. Primero que nada, gracias por su presentación y muchas felicidades. Em, la verdad, su reporte y la presentación ha sido uno de los proyectos en donde he notado una evolución en cuanto a cómo reportan y cómo van conectando cada una de las áreas. Em, y la verdad, también por el número de integrantes, que son 5, o sea, no sé si solamente el equipo está conformado por ustedes 5 o hay más que quizá no se inscribieron, pero considero que es demasiado trabajo y que lo hayan logrado entre ustedes 5, pues sí habla de una buena organización y de administración del tiempo y de los recursos, tanto materiales como humanos. Entonces, felicidades por eso. Mm, en cuanto a la parte del diseño estructural, también lo vi bastante completo. Abordan esta parte de la caracterización de materiales. Ahí nada más, quizá como recomendación sería que documentaran toda la caracterización de los materiales y también cómo realizan la geometría de cada uno de sus elementos estructurales utilizando esta caracterización de materiales y cómo llegan a la definición de la geometría final de cada elemento estructural. Em, en ese sentido, les quiero preguntar cómo fue que llegaron a las dimensiones, por ejemplo, de la viga principal, utilizando las propiedades de los materiales y de las necesidades, por ejemplo, de las cargas aplicadas. Sí, sí. Bueno. Bueno, me presento, yo soy Eduardo Maquelian, creo que había que aclarar el nombre. Sí, básicamente, ¿cuál fue la selección de la geometría para la viga principal del ala? Usamos un perfil cuadrado, bueno, básicamente rectangular con una dimensión mayor de altura. Uno de nuestros mayores motivantes fue que estábamos usando madera de pino y a la hora de manufacturar geometrías con tablones de madera que venden comerciales, ya sea, pues en tiendas como Home Depot o de ese estilo, generalmente los cortes que generan son simplemente cortes rectos, no se pueden conseguir geometrías muy complejas al usar este tipo de material. Entonces, en mi opinión, esa fue una de las mayores restricciones. Ahora, ¿cómo escogimos las medidas, ya sea de base por altura, teniendo ya pues, la sección transversal? Pues iteramos varias veces haciendo un estudio de elementos, elemento finito estructural. Usamos un módulo de estático estructural en ANSYS y pues iteramos varias dimensiones que de hecho aquí tengo. Hicimos pruebas con 3/4 de pulgada por media pulgada por 1/4 de pulgada, media por media y 3/4 de pulgada por 1/4 de pulgada. Entonces hicimos varias iteraciones con las mismas condiciones fronteras para ver cómo se comportaba pues básicamente la distribución de esfuerzos en el punto donde se empotra la Wingbox y descubrimos que pues realmente la mejor geometría que funcionó fue la que fue de 3/4 de pulgada por medio. Digo, siendo la más robusta, es la que mejor rendimiento nos dio y esa fue la que nos permitió incluso hasta reducir el peso, porque como mi compañero Darío lo mencionó, en el TR25 la viga principal del ala quedó bastante robusta y pues con varias pruebas creemos que pudo haber sido optimizada mucho en peso. Entonces, ese fue uno de los principales motivantes como para definir la geometría y las dimensiones de la geometría para la viga. Ok.
Ahora vamos a pasar al análisis de elemento finito que realizaron. En cuanto a la semiala, no logré visualizar algún dato de la deformación máxima que obtuvieron. No sé si me lo pueden mencionar. Con la geometría que teníamos era de aproximadamente 9.5 centímetros en el punto final del ala. Ya sí, o sea, ya considerando los 1.2 metros de longitud, se desplazaba 9.5 centímetros. Ok, eso lo obtuvieron del análisis, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, y un punto que también se me hizo muy, muy bueno fue que realizaron una prueba física para el boom y los resultados los registraron mediante fotografía. Ahí realizaron este mismo experimento para otros elementos estructurales. Sí, en el reporte se menciona y en la presentación también que todos los componentes comerciales, más allá de realizar una simulación de elemento finito, fueron probados por pruebas experimentales. Los otros elementos comerciales que tenemos son los trenes de aterrizaje. A estos les estuvimos aplicando una carga de 15 kilogramos a cada uno. Nuestro peso máximo de aeronave con carga útil será de 11 kilogramos. Aplicamos 15 kilogramos, ya que esto nos da un factor de seguridad de 1.5 y obtuvimos ciertas deformaciones, sobre todo en el tren principal, pero no fueron deformaciones permanentes y tampoco consideramos que comprometen el desempeño de la aeronave. Ok, ok, sí, lo mencionan, solo que lo preguntaba porque ya que en el reporte no hay como tal fotografías de estos experimentos, únicamente lo visualicé en la parte del boom. Entonces, mi pregunta era, porque como el experimento lo realizan utilizando este método de fotografía, entonces es donde básicamente obtenemos en donde está el elemento en neutral y después en donde ustedes registran esta deformación después de que le aplican una carga. Y entonces ahí irá mi comentario. Pues sería todo de mi parte. Nuevamente felicidades. Creo que en cuanto a la parte estructural incluyeron un análisis completo. Falta quizá agregar o complementar para que no queden estas ambigüedades, pero igual ahí se los hacemos llegar vía feedback. Pero nuevamente felicidades y gracias por su participación. Muchas gracias por sus comentarios, ingeniera. Solo me gustaría hacer una aclaración. En el reporte, en la página 36 y 35, se encuentran las fotografías de las pruebas experimentales a los trenes de aterrizaje. Sí, 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 sí. Pero, por Gracias. ejemplo, sí, para, no sé, en el caso de la semiala o los empenajes. Ah, sí, realizamos pruebas experimentales para componentes comerciales y para componentes estructurales manufacturados por nosotros. Fueron nuestras pruebas mecánicas de caracterización de materiales y simulaciones de elemento finito. Ok, sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Laura. Si nos puedes hacer el favor, Christopher Juárez, si te encuentras Claro. por ahí. Ok. ¿Qué tal, chicos? Pues muchas felicidades por la presentación. Trabajar en esta parte del desarrollo es complicado, son un grupo muy pequeño y este tipo de proyectos son multidisciplinarios. Entonces, felicidades por eso. Yo sí tengo algunas preguntas relacionadas a la parte de estabilidad y control. ¿Pueden ir a esa sección, por favor? Muestran unas gráficas por ahí. Simplemente ahí como recomendación, coloquen una numeración en las diapositivas. Yo generalmente anoto el número y es un poquito más práctico.
Bien, entonces, en este apartado hay uno atrás donde muestran los polos. Un poquito más hacia adelante. Nada más entonces son estas. En la parte de estabilidad es muy importante el análisis porque juega un papel fundamental al momento de desarrollar este tipo de proyectos. Yo recuerdo que en su reporte, específicamente en el de ustedes, tienen polos positivos en la dinámica lateral. ¿Qué significa que tengan los polos positivos? Eh, buenas tardes, Andrés Barker. ¿Se refiere en los casos de las raíces? Efectivamente. O, Sí, en el plano complejo. claro, claro. Refiriéndose a que no es completamente estable, sin embargo, observando las siguientes gráficas, podemos observar que aunque no es completamente estable y no recibe una amortiguación, es controlable a bajo tiempo, dependiendo del feedback del piloto. Y esto podemos decir que, aunque no es controlable establemente, naturalmente por el avión, puede ser controlado por el piloto a bajo tiempo. Ok, ¿por qué no se brindó una solución para darle mejores valores a esa estabilidad? ¿Qué hubieran hecho para poder mover esos polos y volverlos negativos? ¿Qué hubieran hecho? Una de las cosas que estuvimos iterando y que queríamos realizar era geometrías más complejas, tanto en ala para recibir mayor estabilidad, de igual forma modificar los valores del penaje. Sin embargo, estuvimos realizando varias iteraciones, pensándolo, mover ciertas geometrías nos dificultaba la manufactura, de tal manera que lo realizamos de esa manera. Sin embargo, lo que sí tenemos pensado para futuras competencias es realizar varias iteraciones modificando geometría del penaje, cantidad o longitud de la parte del ala hacia el penaje, y de igual forma es modificar el centro de masas, ahí moviendo lo que viene siendo las partes que es movible, como baterías o lastre, entre otras cosas, y esas serían algunas de las soluciones que podríamos tomar a futuras competencias. Sí, justamente esa, ¿no? Yo me hubiera ido por intentar mover algunos componentes para mover el centro de gravedad y volverlo estable, ¿no? Pudo haber sido una de las opciones. Esta área es de mucha experimentación, entonces hubiera sido algo más robusto haber realizado algunas pruebas haciendo esas pequeñas modificaciones y ver cómo era, si el comportamiento mejoraba, ¿no? Ya que con esto al final, pues se benefician porque tienen mejor estabilidad y no se le carga tanto la mano al piloto. Ahora, también vi que tienen altas frecuencias. En esas mismas gráficas tienen altas frecuencias. ¿Qué me pueden decir de esas altas frecuencias? ¿Les afectan? ¿No les afectan? ¿Los benefician? ¿Están alineados con su filosofía de diseño? Las altas frecuencias pueden ser, las altas frecuencias pueden ser un poco dañinas, siendo honestos. Sin embargo, son amortiguadas a corto periodo. Eh, no, estructuralmente no dañaría mucho la aeronave al recibir los factores de carga. Creemos que esas altas frecuencias igualmente pueden ser modificadas. Sin embargo, las limitantes que tuvimos en estas competencias, en esta competencia, nos llevó a utilizar esta configuración. De igual forma, quería recalcar de la pregunta pasada, sí hicimos varias configuraciones del centro de masas. Fue error nuestro, yo creo que también no reportarlo, Ok. pero sí, sentimos que esa configuración del centro de masas era la que más beneficio tenía. No modificábamos otras propiedades de nuestro avión y era la más factible de realizarse. Y bueno, esa sería la respuesta. Ok, perfecto.
Simplemente ahí como detalle, las altas frecuencias en sí no son malas. Pueden llegar a serlo si de repente se acoplan con las frecuencias que meta el piloto. Entonces ahí metemos algo que es un sistema acoplado y ahí sí podríamos entrar en un riesgo. Entonces, gran parte de ese análisis de estabilidad lo que nos brinda es justamente eso, evitar que en algún punto nos metamos con problemas y nos volvamos altamente inestables. Pero efectivamente, como lo mencionas, hay muchas metodologías, distribuciones de masas, momentos de inercia que pueden beneficiar en mejorar la estabilidad, ¿no? Y no cargarle tanto la mano al piloto en esa cuestión. De ahí en fuera, me hubiera gustado más la parte de experimentación, esa parte de reportar, porque justamente esta parte de control y estabilidad es mucha experimentación. Finalmente, para cerrar mi participación, quisiera preguntarle si contemplaron algunos sistemas atmosféricos que pudieran perturbar el sistema, algo relacionado a eso, algo de retroalimentación. Si digamos perturbaciones como el aire, si en este caso no lo, en esta temporada no lo sé. Ok, perfecto. Sería todo. Gracias. Sí, sí, más gracias, Christopher, por tus observaciones. Si nos puedes ayudar, Edgar Cisneros, si andas por acá. Sí, ¿qué tal, chicos? Buenos días, un gusto saludarlos. Puntos a favor y en contra de su proyecto. Primero, reconocer el gran esfuerzo que están llevando a cabo como un equipo pequeño. Ajá, eso limita mucho nuestra capacidad de reaccionar, ¿no? Y el tiempo también es corto, entonces allí, la verdad, mis respetos en ese punto. Es un reto importante y ustedes caben 7 veces en equipos más grandes, ¿no? Entonces eso es de mucho reconocimiento. También de su proyecto me gustó en la parte de la integración, el que pusieran una estrategia en el sentido de que me están diciendo o están cuantificando de cierta manera qué pasaría si somos agresivos con nuestro proyecto y buscamos cargar mucho. Ajá. Y cómo esto pues, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eso me gustó mucho. Me gustó mucho la parte de la organización de su equipo. Y, sin embargo, entiendo que ustedes estuvieron trabajando alrededor de un motor que ya tenían, ¿cierto? Sí. Ok. Bien, es importante siempre cuantificar nuestros análisis. ¿En qué sentido? Si bien ustedes trabajaron alrededor de un motor que ya existía, que cumplía con la regulación de 850 watts, del resultado de su avión, hubo un feedback para decir que ese motor era el ideal. Sí, ¿no? ¿Quieren que responda? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos Carrillo, para contestar la respuesta. Siendo bien honestos, no sabemos si es el más óptimo, pero sí fue el motor que se decidió usar, sobre todo por los valores que nos dio después de las pruebas de banco. Tenemos algunas opciones de motor disponibles. Nosotros, la verdad es que no teníamos la posibilidad de conseguir un motor nuevo, por eso digo que no, quizá es el más óptimo, porque si hubiéramos tenido quizá ese alcance, hubiéramos escogido algún motor nuevo con algunas propiedades un poquito, o con algunos datos de rendimiento un poquito mejores para nuestra aeronave. Sin embargo, no creo que eso sea una restricción para nuestra aeronave, porque desde el primer momento del diseño tuvimos el motor en mente y la aeronave está diseñada alrededor del motor. Entonces, está la aeronave optimizada al motor.
no digo que el motor es el más óptimo para la aeronave, pero sí la aeronave es la más óptima para el motor que tenemos, sobre todo después de las pruebas de banco que hicimos en noviembre del año pasado y con las propelas que se seleccionaron. Ok, bien. Entiendo las restricciones, sin embargo, ese tipo de decisiones es importante que las reporten y las presenten el día de hoy, porque nos da un buen panorama de la toma de decisiones que están haciendo. Ujú. Claro. En la industria muchas veces no estamos en posición de escoger la mejor opción. Ajá. La opción que es específicamente para el problema que estamos trabajando, ¿ok? Y con base en lo que podemos trabajar, ajá, y en lo que tenemos a la mano, es que podemos hacer una toma de decisiones. Eso es muy bueno. O sea, el que ustedes me digan, estoy trabajando con este motor porque no tengo otro, es bueno. Pero el punto en este tipo de competencias es cuantificar y confirmar con base en números la toma de decisiones que estamos llevando a cabo. Ajá. Ejemplo, hélice. En la toma de decisiones de la hélice. Se tiene una hélice ideal para la aeronave, suponiendo que hubo ligeras variaciones entre la aeronave que se adaptó al motor y la aeronave resultante al final del proyecto. Ahí sí diría que tenemos una hélice óptima. Hicimos algunas pruebas con diferentes geometrías de hélice. Usamos la que tenemos ahorita, una un poco más grande, con diferentes valores de pitch. En total fueron 4. Y la que mejor datos nos dio con la potencia limitada a 850 watts, que es la potencia que da el reglamento, fue la que estamos usando en nuestra aeronave. También digo, un poquito como para que no se quede con la duda, sí tuvimos también dos opciones de motor y se seleccionó el que usamos porque por lo mismo, en el valor de potencia era el que mejor empuje nos daba, porque los otros, si queríamos que diera mejor empuje, teníamos que pasarnos de potencia y bueno, eso ya no iba a puntuar. Entonces, sí, la hélice sí diría que sí es la óptima para la aeronave y por eso fue la que se escogió para pues la aeronave TR-26. Sí, quizá fue un poco de nuestro error no explicar tanto esa parte de la toma de decisiones, pero agradecemos mucho su curiosidad por esa parte y claro que todo esto fue tomado en base a decisiones y pruebas que hicimos. Bien, sí, por favor, tómenlo en cuenta para sus proyectos futuros, el sustentar con un panorama teórico las pruebas que están haciendo, ¿va? Claro. De mi No, muchas parte es gracias. todo. Nuevamente mis felicitaciones. Viene un reto importante y pues nada, a volar. Gracias, A chicos. volar. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por todas tus recomendaciones. Pues bueno, ya para cerrar, pues yo también quisiera pues felicitarlos a ustedes. Son pocos para el tamaño de proyecto a veces que implica la construcción y tener a tiempo la aeronave. Pregunta, no sé si ya volaron la Justamente aeronave. estamos en la fase final de manufactura. Dado el tiempo que queda para la competencia y lo que significaría perder alguna estructura, preferimos enfocarnos en el perfeccionamiento, la mejora de las estructuras que ya tenemos, previendo alguna falla que pudiera presentarse en competencia y tomar la competencia como nuestras pruebas de vuelo, siguiendo la estrategia de carga que presentamos en el reporte, que es comenzando con cargas muy ligeras y ir aumentando progresivamente, observando también el rendimiento de la aeronave con cada una de estas cargas y su aumento progresivo. Ok, bueno, muy atrevido de su parte, ¿no? También hay que tener cuidado con eso. Siempre recomendamos llegar
pues con el avión ya probado para que no tenga ninguna sorpresa allá. Las sorpresas se pueden suscitar antes o después, pero es una recomendación que nosotros les damos. A mí me tocó revisarle su reporte tanto en estabilidad y control como en performance. Sin embargo, pues mis compañeros creo que ya hicieron una amplias recomendaciones y tengo las mismas observaciones, pues, que tuvo Christopher. Solo les voy a recomendar, por ejemplo, en una de las preguntas que les hizo de la inestabilidad que la están reportando tanto en su reporte como en estas gráficas que vimos bueno, aquí no vimos las de las lugar de las raíces, ¿no? Pero se puede ver en la gráfica aquí, ¿no? Eh, cuando, cuando ustedes digan que el piloto puede compensar la inestabilidad de la aeronave, que es factible, porque sí se podría, estaría bien que vieran la forma de cómo eso se comprueba, pues mínimo en una simulación, ¿no? O sea, porque si hay simulaciones que nos retroalimentan de cómo si una aeronave que en alguno de sus modos es inestable, pues el piloto tuviera la capacidad para compensar esa inestabilidad, ¿no? Del sistema. Y pues bueno, sería bueno que ustedes lo investigaran, ¿no? Sería bueno que ustedes lo pusieran en números, en mediciones, en gráficas, y pues no nada más así de, bueno, el piloto puede, ¿no? Sabemos que para ese modo que ustedes comentaron, pues tal vez no represente mayor pues, complejidad para el piloto, ¿no? Pero pues estaría bien, ¿no? Respaldarse con resultados, por lo menos de simulaciones, ¿no? Esa es mi recomendación. También por ahí la figura 12 y 13 de su reporte ahí tienen ahí, hay que checarlas porque no, como que no coincide algo. Pero bueno, de ahí en fuera, eso es todo lo que yo quiero comentarles. Entonces, pues cerramos esta sesión, jueces. Nuevamente, equipo número 15, les agradecemos su presentación. Estamos a la expectativa de ustedes en el concurso y pues ya estamos en la recta final y espero que tengan por terminar bien su aeronave, como dicen, cuidando todo al mayor detalle y podamos verlo volar en la competencia. Muchísimas gracias. Gracias también por sus comentarios, para mejorar el reporte. Los tomaremos en cuenta con la mayor de las gratitudes. Y antes de cerrar, yo también quiero agradecer a todo el equipo. La verdad es que hemos hecho un gran trabajo. Darío, Andrés, pues gracias por liderarlo. Han sido grandes, grandes líderes y a los demás, pues han hecho un trabajo y estoy orgulloso de lo que estamos logrando. Entonces, que también escuchen los jueces, ¿no? Gracias por el gran trabajo y que sea una gran experiencia para todos y gracias, jueces, por su retroalimentación. Bien, entonces eso también habla bien digamos, de la unidad, ¿no? Y hay que ser ahora sí que un equipo unido ante también las adversidades, ¿no? Así es. Pues así es, pues bueno, nos estamos viendo y no sé si nos pueden ayudar a desalojar la sala porque tenemos otra reunión en fila. Muchísimas, Bien. muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día, gracias. Luego.